Andrei Chikatilo, considerado como el peor asesino de la Unión Soviética, también conocido como el carnicero de Rostovo y el destripador rojo, activo entre 1978 a 1990 en la Rusia soviética, nació en Yablochnoye, en Ucrania, el 16 de octubre de 1936, en un pequeño lugar. Esto sucedió mientras su padre caía preso por los nazis. La mamá de Andrei le contaba por alguna razón, que desconozco, a sus hijos que su hermano mayor había sido raptado para ser comido. Esto traumaría a Chikatilo, sin embargo se desconoce el paradero de su hermano mayor. Durante su etapa de escuela era una persona muy introvertida, incapaz de aceptar sus problemas de vista, ya que a los 3 años tendría que usar lentes. Siempre era humillado por sus compañeros y este jamás se defendió. Era una persona muy tímida con las mujeres, pero esto cambiaría ya que durante su adolescencia concretaría una relación sentimental con una chica de pueblo, pero lamentablemente su impotencia sexual destruyó su relación. Sirvió durante un tiempo al ejército, para después enfocarse en los estudios. Tendría 3 títulos, uno en ingeniería, otro en marxismo-lenismo y otro en literatura rusa. En 1971 se graduó como maestro. En este punto su mente comenzaría a torcerse, ya que tendría una fuerte atracción por los menores de 12 años. Se colaba en el dormitorio de las menores para verlas en ropa interior, mientras se tocaba por debajo del pantalón. Tiempo después se casaría y aunque era incapaz de mantener una erección, lograría concebir un hijo. Más tarde Chikatilo abusaría de sus estudiantes, lo que le costaría su trabajo en 1974. 22 de diciembre de 1978, Chikatilo iba por la calle y abordaría a una niña de 9 años, Yelena Zakotnova. La convencería de ir con él a una cabaña a las afueras de la ciudad. En este lugar intentaría abusar de ella, pero desesperado por no lograr una erección, la apuñalaría en el abdomen, momento en el cual lograría llegar a su éxtasis. La estrangularía hasta dejarla inconsciente para luego arrojarla al río, en donde 2 días después se encontraría el cuerpo. Existían pruebas que culpaban a Chikatilo: sangre en su cabaña, testimonio de vecinos, un hallazgo de la mochila de la menor a orillas del río, así como la declaración de un testimonio ante la policía. Pero a pesar de todo, quien sería arrestado sería Alexander Kapchenko, quien anteriormente tenía un historial por violación y asesinato de un adolescente. En 1981 se convirtió en funcionario de abastecimiento de una fábrica. Era un trabajo que le permitía recorrer parte de la región. Pasarían 3 años desde su último asesinato, cuando asaltó a una segunda víctima, Larisa Tachenko, una adolescente de 17 años que se prostituía. La convencería de ir con él al bosque para tener intimidad, pero este no tendría una erección y ella se burlaría de él. Esto le enfureció y le estranguló hasta quitarle la vida para después eyacular en el cuerpo. Mordisqueó su garganta, le cortó partes íntimas y se comió algunas de ellas. Lyuba Biryuk sería raptada por Chikatilo, quien la apuñaló un total de 40 veces en el bosque. Le mutilaría sus ojos. Esto se convertiría en algo característico de sus asesinatos. Durante ese año asesinó a 3 personas, entre ellos un niño de 9 años. Generalmente sus víctimas siempre se encontraban en los bosques, con indicios de violencia y sadismo, y en ocasiones les faltaban miembros a las víctimas. Niños, niñas y chicas jóvenes eran sus principales objetivos. Muchos se dejaban convencer fácilmente. 11 de diciembre de 1982, Olga Stalmachenko tenía 10 años e iba en el autobús rumbo a su casa de sus padres. Chikatilo la persuadió para dejar el autobús con él. Fue vista por última vez por un compañero de viaje, quien informó que un hombre de mediana edad había llevado a la niña firmemente de la mano. Chikatilo atrajo a la niña a un maizal a las afueras de la ciudad, la apuñaló en más de 50 veces alrededor de la cabeza y el cuerpo y la mutiló. En 1984 las víctimas ascendían a 15 personas. Chikatilo los elegía entre la multitud en las estaciones ferroviarias y en paradas de autobuses, y con algún pretexto los convencía para que los siguiese a alguna zona boscosa. Una vez allí les infligía numerosas apuñaladas, entre 30 y 50. Casi todas las víctimas sufrían mutilación en los ojos. En cuanto a las adolescentes o chicas jóvenes, les seccionaba partes íntimas. El 14 de septiembre de 1984 detuvieron a Chikatilo. Encajaba con la descripción del asesino, pero no pudieron demostrar nada, por lo cual sería libre. Cuando apareció el cadáver número 30, los periódicos empezaron a dar noticias del posible asesino en serie. Posteriormente, Chikatilo fue acusado de haber robado en su oficina. 7 meses después, con ese caso aún pendiente, fue arrestado por comportamiento impropio en la estación de autobuses de Rostov y fue sentenciado a 15 días en prisión. Sería sentenciado a 1 año en cárcel por el robo de la oficina, pero el juez simpatizó con él y lo liberó antes. En 1990 volvería a matar, y esta acción levantaría la vista de la policía, en donde se involucró a 100 personas para su búsqueda. 6 de noviembre de 1990, Chikatilo sería visto en el bosque
bosque con traje y corbata por un policía. Este se lavaba las manos en la fuente y el policía advirtió que tenía un dedo vendado y una mejilla manchada de sangre. Le pidió su documentación, pero no tenía motivos suficientes para arrestar a Chikatilo. Dejó en constancia el incidente. Al día siguiente se encontró el cadáver de una chica en esta misma zona. Lo arrestaron el 20 de noviembre sospechoso de haber asesinado a 36 personas, todo ello mujeres y niños. Su esperma coincidía con sus víctimas. Chikatilo se derrumbó ante el psiquiatra, a quien acabó confesando 52 asesinatos. Contribuiría con la policía y guiaría a los investigadores a los distintos lugares con la esperanza de que el número de muertes lo convirtiera en un espécimen de estudio científico. Básicamente él pensó que si los apoyaba, si los ayudaba, lo pondrían como un espécimen científico y no entraría a la cárcel, pero no fue así. Los psiquiatras lo veían como un sádico prudente, que no sufría ningún trastorno que pudiera impedir ver que sus actos estaban mal. Todo lo tenía planeado. Los padres de sus víctimas verían de frente al asesino de sus hijos, pedían que les dejaran lincharlo, y por eso Chikatilo estuvo durante el juicio dentro de una especie de jaula de hierro. Octubre de 1991, Chikatilo sería diagnosticado como legalmente cuerdo. Su juicio inició en el 92. El primer día enseñaría a la prensa una revista porno, pero más tarde se quitó la ropa y mostró su miembro. El 15 de octubre del 92 fue sentenciado a la pena de muerte y llevado a una sala aislada de la prisión de Rostov, donde fue ejecutado de un tiro en la cabeza como era el procedimiento aún en la Rusia. Finalmente, el 14 de octubre de 1994 sería sepultado en una tumba sin marcar.